Ruth capítulo 1. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país. Entonces un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel hombre era Elimelec, el nombre de su mujer era Noemí, y los nombres de sus 2 hijos eran Mahlón y Kelión. Ellos eran efrateos de Belén de Judá. Llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero Elimelec, marido de Noemí, murió, y ella quedó con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el de la otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando la mujer sin sus 2 hijos y sin su marido. Entonces Noemí se levantó con sus nueras para regresar de los campos de Moab, porque oyó allí que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Salió con sus 2 nueras del lugar donde estaba, y emprendieron el camino para regresar a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras: vayan y regresen cada una a la casa de su madre, que el Señor haga misericordia con ustedes, como la han hecho ustedes con los difuntos y conmigo. El Señor les conceda hallar descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: vuélvanse, hijas mías, ¿para qué han de venir conmigo? ¿Acaso tengo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, vayan, porque yo ya soy demasiado vieja para tener marido, aunque dijera que tengo esperanza, y si esta noche yo tuviera marido y aún diera a luz hijos, ¿esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Han de quedarse sin casar por causa de ellos? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha levantado contra mí. Entonces ellas, alzando su voz, lloraron otra vez. Luego Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Noemí le dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Pero Ruth respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Viendo Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no le dijo nada más. Caminaron ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha hecho muy amarga mi vida. Yo me fui llena, pero el Señor me ha hecho volver vacía. ¿Por qué pues me llaman Noemí, ya que el Señor me ha afligido y el Todopoderoso me ha abatido? Así volvió Noemí con su nuera Ruth la moabita. Volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Capítulo 2. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de buena posición de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: permíteme ir al campo para recoger espigas tras aquel ante cuyos ojos yo hallé gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Ella fue, y al llegar espigó en el campo tras los segadores, y dio la casualidad de que la parcela del campo pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Boaz llegó de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con ustedes. Ellos le respondieron: el Señor te bendiga. Y Boaz preguntó a su criado encargado de los segadores: ¿de quién es esa joven? El criado encargado de los segadores le respondió diciendo: ella es la joven moabita que ha vuelto con Noemí de los campos de Moab. Me ha dicho: permite que yo espigue y recoja entre las gavillas detrás de los segadores. Ella vino y ha estado desde la mañana hasta ahora. No ha vuelto a casa ni por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni te alejes de aquí. Aquí estarás junto con mis criadas. Mira bien el campo donde siegan y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a los depósitos y bebe del agua que sacan los criados. Ella se postró sobre su rostro, se inclinó a tierra y le dijo:
porque he hallado gracia ante tus ojos para que tú te hayas fijado en mí, siendo yo una extranjera? Boaz le respondió diciendo: Ciertamente me han contado todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu marido, y que has dejado a tu padre, a tu madre y a la tierra donde has nacido, y has venido a un pueblo que no conociste previamente. Que el Señor premie tu acción, que tu recompensa sea completa de parte del Señor Dios de Israel, ya que has venido a refugiarte bajo sus alas. Ella dijo: Señor mío, halle yo gracia ante tus ojos porque me has consolado, y porque has hablado el corazón de tu sierva, aunque yo no soy ni como una de tus criadas. Boaz le dijo a la hora de la comida: Acércate aquí, come pan y moja tu bocado en el vinagre. Entonces ella se sentó junto a los segadores, y él le dio grano tostado. Ella comió hasta que se sació y le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Boaz mandó a sus criados, diciendo: Que recoja espigas también entre las gavillas y no la avergüencen. Más bien, saquen para ella de los manojos y dejen que las recoja y no la reprendan. Ruth espigó en el campo hasta el atardecer y desgranó lo que había espigado, y he aquí que había como 20 kilos de cebada. Lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había espigado. También sacó lo que le había sobrado de la comida después de haberse saciado, y se lo dio. Entonces su suegra le preguntó: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que se haya fijado en ti. Ella contó a su suegra con quien había trabajado y dijo: El hombre con quien he trabajado hoy se llama Boaz. Y Noemí dijo a su nuera: Sea él bendito del Señor, pues no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los que han muerto. Noemí le dijo después: Aquel hombre es nuestro familiar, él es uno de los parientes que nos pueden redimir. Ruth la moabita dijo: Además de esto me ha dicho: Permanece con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Noemí respondió a Ruth su nuera: Está bien, hija mía, que salgas con sus criadas, para que no te vayan a molestar en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que terminó la siega de la cebada y la siega del trigo, y ella vivía con su suegra. Capítulo 3. Entonces le dijo Noemí su suegra: Hija mía, ¿no habré de buscar para ti un hogar para que te vaya bien? Y ahora, ¿acaso Boaz, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? He aquí que esta noche él aventará la cebada en la era. Lávate, perfúmate, ponte tu vestido y baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando él se acueste, observa el lugar donde se acuesta y anda, destapa un sitio a sus pies y acuéstate allí, y él te dirá lo que debes hacer. Y ella le respondió: Haré todo lo que me dices. Entonces Ruth bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz había comido y bebido, y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón de grano. Entonces ella fue silenciosamente, destapó un sitio a sus pies y se acostó. Y sucedió que a la medianoche Boaz se estremeció y se dio vuelta, y he aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le preguntó: ¿Quién eres tú? Y ella respondió: Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende tus alas sobre tu sierva, porque tú eres pariente redentor. Él dijo: El Señor te bendiga, hija mía. Esta última acción tuya es mejor que la primera, porque no has ido tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré por ti todo lo que tú digas, pues todos en mi ciudad saben que tú eres una mujer virtuosa. Ahora bien, aunque es cierto que yo soy pariente redentor, hay otro pariente redentor más cercano que yo. Pasa la noche y cuando sea de día, si él te redime, está bien, que te redima. Pero si él no te quiere redimir, vive el Señor, que yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Así durmió a sus pies hasta la mañana, pero se levantó antes que nadie pudiera distinguir a su compañero, porque él dijo: Que no sepa que una mujer ha venido a la era. También le dijo: Dame el manto que está sobre ti y sosténlo. Ella lo sostuvo y él midió 40 kilos de cebada y las puso sobre ella. Entonces ella se fue a la ciudad. Y cuando vino su suegra, ésta le preguntó: ¿Qué sucedió, hija mía? Ella le declaró todo lo que el hombre había hecho por ella. Y añadió: Me dio estos 40 kilos de cebada, diciendo: Para que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: Descansa, hija mía, hasta que sepas cómo resulta la cosa, porque el hombre no tendrá sosiego hasta que concluya hoy mismo el asunto.
Capítulo 4. Boaz subió a la puerta de la ciudad y se sentó allí, y he aquí que pasaba por allí aquel pariente redentor del cual había hablado Boaz, y éste le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Él fue y se sentó. Entonces Boaz tomó a 10 hombres de los ancianos de la ciudad, y les dijo: siéntense aquí, y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente redentor: Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, vende la parte del campo que tuvo nuestro hermano Elimelech. Yo pensé hacértelo saber y decirte que la adquieras en presencia de los que están sentados aquí y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir, redime; si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que pueda redimir excepto tú y yo después de ti. Él le respondió: yo redimiré. Entonces Boaz dijo: el mismo día que adquieras el campo de manos de Noemí, deberás también adquirir a Ruth la moabita, mujer del difunto, para restaurar el nombre del difunto a su heredad. Entonces el pariente respondió: no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi propia heredad. Redime tú para ti lo que yo debería redimir, porque yo no puedo redimirlo. Había desde antaño la costumbre en Israel, tocante a la redención y las transacciones, que para dar vigencia a cualquier asunto uno se quitaba la sandalia y la daba al otro, y esto servía de testimonio en Israel. Y el pariente redentor dijo a Boaz: adquiérelo tú. Luego se quitó la sandalia. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy de que adquiero de mano de Noemí todas las cosas que pertenecieron a Elimelech y todo lo de Kelión y de Mahlón, y de que también adquiero para que sea mi mujer a Ruth la moabita, que fuera mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto a su heredad, a fin de que el nombre del difunto no se borre de entre sus hermanos ni de la puerta de su ciudad. Ustedes son testigos hoy. Todos los del pueblo que estaban presentes en la puerta con los ancianos dijeron: somos testigos. El Señor haga a la mujer que entra en tu casa, como a Raquel y a Lea, quienes juntas edificaron la casa de Israel. Que te hagas poderoso en Éfrata y tengas renombre en Belén. Con los descendientes que el Señor te dé por medio de esta joven, sea tu casa como la casa de Fares, el cual Tamar dio a Judá. Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Él se unió a ella y el Señor le concedió que concibiera y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres decían a Noemí: alabado sea el Señor que hizo que no te faltara hoy un pariente redentor, que su nombre sea celebrado en Israel. Él restaurará tu vida y sustentará tu vejez, porque tu nuera que te ama y te es mejor que 7 hijos, lo ha dado a luz. Noemí tomó al niño, lo puso en su seno y fue su ama. Y las vecinas le dieron nombre diciendo: un hijo le ha nacido a Noemí. Y le pusieron por nombre Obed. Él fue padre de Isaí, padre de David. Esta es la historia de los descendientes de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nachzón. Nachzón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz. Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Primera de Samuel, capítulo 1. Había un hombre de Ramataim Sofim, de la región montañosa de Efraín, el cual se llamaba Elcana. Era hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf el Efrateo, y tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Aquel hombre subía año tras año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Allí estaban los 2 hijos de Elí, Ofni y Finias, sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. Y aunque a Ana le daba una sola porción, él la amaba a pesar de que el Señor había cerrado su matriz. Pero su rival la irritaba continuamente para humillarla, porque el Señor había cerrado su matriz. Así hacía cada año, cuando subía a la casa del Señor. Ella la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor para ti que 10 hijos? Después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla,
junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella oró al Señor con amargura de alma y lloró mucho, e hizo un voto diciendo: Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, entonces yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Sucedió que mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Elí creyó que ella estaba ebria. Y Elí le preguntó: ¿Hasta cuándo vas a estar ebria? Aparta de ti el vino. Ana respondió y dijo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No pienses tú que tu sierva es una mujer impía. Es por mi gran congoja y por mi aflicción que he hablado hasta ahora. Elí le respondió y le dijo: Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ella dijo: Que tu sierva halle gracia ante tus ojos. La mujer siguió su camino. Después comió y no estuvo más triste. Se levantaron de madrugada y adoraron delante del Señor, y volviéndose llegaron a su casa en Ramá. Elcana conoció a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y sucedió que a su debido tiempo Ana concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: Porque se lo pedí al Señor. Después aquel hombre, Elcana, subió con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana no fue, sino que dijo a su marido: Tan pronto como el niño sea destetado, lo llevaré para que sea presentado ante el Señor y se quede allí para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: Haz lo que te parezca bien, quédate hasta que lo destetes, solo que el Señor cumpla la palabra que sale de tu boca. Así que la mujer se quedó y amamantó a su hijo hasta que lo destetó. Y después de haberlo destetado, lo llevó consigo y lo trajo a la casa del Señor en Silo, junto con un toro de 3 años, 20 kilos de harina y una vasija de vino. El niño era pequeño. Después de degollar el toro, llevaron el niño a Elí, y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, oh Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo de pie aquí, junto a ti, orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido lo que le pedí. Por eso yo también lo dedico al Señor, y estará dedicado al Señor todos los días de su vida. Y adoraron allí al Señor. Capítulo 2. Entonces Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se enaltece en el Señor, mi boca se ensancha contra mis enemigos, porque me he alegrado en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno aparte de ti, no hay roca como nuestro Dios. No multipliquen palabras altaneras, cesen en su boca las palabras insolentes, porque el Señor es un Dios de todo saber, por Él son examinadas las acciones. Los arcos de los fuertes son quebrados, pero los que tropiezan se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por comida, pero los que estaban hambrientos dejan de estarlo. Aun la que era estéril da a luz 7 hijos, pero la que tenía muchos hijos languidece. El Señor hace morir y hace vivir, Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor hace empobrecer y hace enriquecer, Él humilla y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y al necesitado enaltece desde la basura, para hacerlo sentar con los nobles y hacerlo poseer un trono glorioso. Porque del Señor son las columnas de la tierra, y sobre ellas asentó el mundo. Él guarda los pies de sus fieles, pero los impíos perecen en las tinieblas, porque nadie triunfará por su propia fuerza. El Señor quebrantará a sus adversarios, contra ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará a los confines de la tierra, Él dará fortaleza a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Después, Elcana regresó a su casa en Ramá, pero el niño servía al Señor delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento del Señor. Los sacerdotes acostumbraban a proceder con el pueblo de esta manera. Cuando alguno ofrecía un sacrificio, y mientras era cocida la carne, el criado del sacerdote iba con un tenedor de 3 dientes en su mano, y lo metía en el perol, en el caldero, en la olla o en la marmita, y todo lo que sacaba el tenedor, el sacerdote lo tomaba para sí. Esto hacían con todo israelita que iba allí a Silo.
Asimismo, el criado del sacerdote iba aún antes que quemaran el cebo y decía al que sacrificaba: da al sacerdote carne para asar, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si el hombre le respondía: deja que primero hagan arder el cebo y después toma todo lo que te apetezca, él decía: no, dámela ahora mismo, de lo contrario la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres trataban con irreverencia las ofrendas del Señor. El niño Samuel servía delante del Señor vestido con un efod de lino. Su madre le hacía año tras año una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido para ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer diciendo: el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar de este que ella pidió al Señor. Y regresaban a su casa. El Señor visitó a Ana con su favor, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas, y el niño Samuel crecía delante del Señor. Elí ya era muy anciano y oía todo lo que hacían sus hijos a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Él les preguntó: ¿por qué hacen semejantes cosas? Yo oigo de todo este pueblo acerca de sus malas acciones. No, hijos míos, no es bueno el rumor que oigo y que el pueblo del Señor difunde. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios intercederá por él, pero si alguno peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Sin embargo, ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería hacerlos morir. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor: yo me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto al servicio de la casa del faraón. Yo lo escogí como sacerdote mío entre todas las tribus de Israel, para que subiera a mi altar, quemara el incienso y llevara el efod en mi presencia. Yo he dado a la casa de tu padre todas las ofrendas quemadas de los hijos de Israel. ¿Por qué han desdeñado mis sacrificios y mis ofrendas que mandé ofrecer en mi morada? Has honrado a tus hijos más que a mí, y los has engordado con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, dice el Señor, Dios de Israel: en verdad, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre, pero ahora, dice el Señor, de ninguna manera. Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días cuando cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que en tu casa no haya ancianos. Tú verás que tu morada padece necesidad, mientras yo colmo de bienes a Israel, y jamás habrá ancianos en tu casa. Pero no eliminaré completamente a los tuyos que sirven en mi altar, para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Todos los descendientes de tu casa morirán en la edad viril. Te servirá de señal esto que acontecerá a tus 2 hijos Ofni y Fineas. Ambos morirán en el mismo día. Pero yo levantaré para mí un sacerdote fiel que actúe conforme a mi corazón y a mi alma. Le edificaré una casa firme, y él andará en presencia de mi ungido todos los días. Y sucederá que el que quede de tu casa irá a postrarse delante de él por un poco de dinero y por un bocado de pan, diciéndole: por favor, asóciame con alguno de los servicios sacerdotales, a fin de que yo tenga un poco de pan para comer. Capítulo 3. El joven Samuel servía al Señor delante de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visiones con frecuencia. Pero aconteció cierto día, mientras Elí, cuyos ojos habían comenzado a debilitarse de modo que no podía ver, estaba acostado en su aposento, y Samuel dormía en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corrió a Elí diciendo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Él se volvió y se acostó, y el Señor volvió a llamar: Samuel. Samuel se levantó, fue a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Elí respondió: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni la palabra del Señor le había sido aún revelada. El Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó, fue a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que el Señor llamaba al joven. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y sucederá que si te llama dirás: habla, oh Señor, que tu siervo escucha.
Samuel se fue y se acostó en su sitio. Entonces vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel: he aquí, yo voy a hacer algo en Israel, que a quien lo escuche le retiñirán a ambos oídos. Aquel día cumpliré contra Elí de principio a fin todas las cosas que he hablado contra su casa. Yo le he declarado que juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no les ha reprochado. Por tanto, he jurado a Elí que la iniquidad de su casa jamás será expiada ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel permaneció acostado hasta la mañana, luego abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Entonces Elí llamó a Samuel y le dijo: Hijo mío, Samuel. Él respondió: heme aquí. Él le preguntó: ¿qué es lo que te ha hablado? Por favor, no me lo encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubres una palabra de todo lo que ha hablado contigo. Samuel se lo contó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Él es el Señor, que haga todo lo que le parezca bien. Samuel crecía, y el Señor estaba con él, y no dejaba sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, sabía que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. El Señor volvió a manifestarse en Silo, pues era en Silo donde el Señor se revelaba a Samuel mediante la palabra del Señor. Capítulo 4. Y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Por aquel tiempo Israel salió en pie de guerra al encuentro de los filisteos y acampó junto a Benezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos se dispusieron para combatir contra Israel, y cuando se libró la batalla, Israel fue vencido ante los filisteos, quienes mataron en el campo de batalla a unos 4,000 hombres. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel preguntaron: ¿por qué nos ha causado hoy el Señor una derrota ante los filisteos? Hagamos traer acá desde Silo el arca del pacto del Señor, a fin de que venga en medio de nosotros y nos libre de mano de nuestros enemigos. Entonces el pueblo envió a Silo, e hicieron traer de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Ofni y Fineas, los dos hijos de Elí, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con un júbilo tan grande que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron el estruendo de júbilo, preguntaron: ¿a qué se debe este estruendo del gran júbilo en el campamento de los hebreos? Cuando se enteraron de que el arca del Señor había sido traída al campamento, los filisteos tuvieron miedo y decían: los dioses han venido al campamento, y añadían: ay de nosotros, porque semejante cosa no había sucedido antes. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de mano de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto. Esfuércense, oh filisteos, y sean hombres para que nos sirvan a los hebreos como ellos les han servido a ustedes. Sean hombres y combatan. Los filisteos combatieron e Israel fue vencido, y cada uno huyó a su morada. Ocurrió una gran derrota, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de infantería. El arca de Dios fue tomada, y fueron muertos Ofni y Fineas, los dos hijos de Elí. Aquel mismo día, cierto hombre de Benjamín corrió desde el campo de batalla hasta Silo, con la ropa rasgada y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en un banco vigilando junto al camino, porque su corazón temblaba a causa del arca de Dios. Cuando aquel hombre llegó a la ciudad y dio la noticia, toda la ciudad prorrumpió en griterío. Al oír el estruendo del griterío, preguntó: ¿qué estruendo de alboroto es este? El hombre se dio prisa, vino y dio la noticia a Elí. Elí tenía ya 98 años, sus pupilas estaban inmóviles, de modo que no podía ver. El hombre dijo a Elí: soy el que ha venido de la batalla, hoy escapé de la batalla. Y Elí le preguntó: ¿qué ha pasado, hijo mío? El mensajero respondió y dijo: Israel ha huido delante de los filisteos, ha ocurrido una gran mortandad entre el pueblo, también han muerto tus dos hijos, Ofni y Fineas, y el arca de Dios ha sido capturada. Y aconteció que cuando él mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas del banco junto a la puerta, se quebró la nuca y murió, porque era hombre anciano y obeso. Él había juzgado a Israel durante 40 años.
También su nuera, la mujer de Fineas, que estaba encinta y próxima a dar a luz, al oír la noticia de que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto, se encorvó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores. Al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Ella llamó al niño Icabod, diciendo: la gloria se ha apartado de Israel. Dijo esto porque el arca de Dios había sido capturada y por lo ocurrido a su suegro y a su marido. Ella dijo: la gloria se ha apartado de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Capítulo 5. Después de haber capturado el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod. Los filisteos tomaron el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando los de Asdod se levantaron temprano al día siguiente, he aquí que Dagón estaba caído en tierra sobre su rostro, frente al arca del Señor. Entonces tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su sitio. Pero al levantarse temprano al día siguiente, he aquí que Dagón estaba caído en tierra sobre su rostro, frente al arca del Señor, y la cabeza y las manos de Dagón estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le había quedado a Dagón. Por esta razón, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. La mano del Señor se agravó contra los de Asdod, los asoló y los hirió con tumores, tanto en Asdod como en sus territorios. Al ver esto, los hombres de Asdod dijeron: que no se quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. Entonces mandaron reunirse con ellos a todos los gobernantes de los filisteos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Ellos respondieron: que el arca del Dios de Israel sea trasladada a Gat. Y trasladaron el arca del Dios de Israel. Pero aconteció, después que la habían trasladado, que la mano del Señor fue contra la ciudad, ocasionando gran pánico, e hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, de modo que aparecieron en ellos tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los de Ecrón dieron voces diciendo: han trasladado hasta nosotros el arca del Dios de Israel, para que nos haga morir a nosotros y a nuestro pueblo. Entonces mandaron reunir a todos los gobernantes de los filisteos y dijeron: envíen el arca del Dios de Israel y que vuelva a su lugar, no sea que nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, pues había pánico de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Los hombres que no habían muerto fueron llagados con tumores y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. Capítulo 6. El arca del Señor estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca del Señor? Dennos a conocer cómo la hemos de enviar a su lugar. Ellos respondieron: si envían el arca del Dios de Israel, no la envíen sola, sino más bien envíenle una ofrenda por la culpa. Entonces serán sanados y entenderán por qué su mano no se apartó de ustedes. Ellos preguntaron: ¿cuál será la ofrenda por la culpa que le hemos de enviar? Ellos respondieron: darán 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los gobernantes de los filisteos, porque la misma plaga los ha afligido a todos ustedes y a sus gobernantes. Hagan pues figuras de sus tumores y de los ratones que destruyen la tierra, y den gloria al Dios de Israel. Quizás aligere el peso de su mano sobre ustedes, sobre sus dioses y sobre su tierra. ¿Por qué endurecen su corazón como los egipcios y el faraón endurecieron su corazón? Después que él se había mofado de ellos, ¿no los dejaron ir y se fueron? Hagan pues una carreta nueva. Luego tomen 2 vacas que estén criando, sobre las cuales no haya sido puesto yugo, aten las vacas a la carreta y hagan volver sus terneros de detrás de ellas al corral. Tomen luego el arca del Señor y pónganla sobre la carreta. Pongan junto a ella en una caja los objetos de oro que le han de dar como ofrenda por la culpa y déjenla ir. Entonces miren, si sube a Bet-Semes por el camino hacia su territorio, entonces es el Señor quien nos ha hecho este mal tan grande. Si no, nos convenceremos de que no fue su mano la que nos hirió, sino que nos ha sucedido por casualidad. Y los hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que estaban criando, las ataron a la carreta y encerraron sus terneros en el corral. Luego pusieron sobre la carreta el arca del Señor y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores.
Entonces las vacas se fueron de frente por el camino de Bet-Semes, iban por el camino mugiendo mientras iban, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y los gobernantes de los filisteos fueron tras ellas hasta la frontera de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes estaban segando el trigo en el valle, y alzando sus ojos, divisaron el arca y se alegraron al verla. La carreta llegó al campo de Josué de Bet-Semes y se detuvo allí, porque había una gran piedra. Entonces ellos partieron la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban los objetos de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Aquel día los hombres de Bet-Semes hicieron holocaustos y ofrecieron sacrificios al Señor. Cuando los 5 gobernantes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Los tumores de oro que los filisteos dieron al Señor como ofrenda por la culpa fueron: 1 por Asdod, 1 por Gaza, 1 por Ascalón, 1 por Gat y 1 por Ecrón. También los ratones de oro fueron según el número de todas las ciudades filisteas de los 5 gobernantes, tanto las ciudades fortificadas como sus aldeas sin muros. La gran piedra sobre la cual colocaron el arca del Señor está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta el día de hoy. Entonces Dios hirió a algunos de los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. Hirió a 70 personas del pueblo, y el pueblo hizo duelo porque el Señor los había herido con una plaga tan grande. Los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿Quién podrá estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y a quién irá desde nosotros? Entonces enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim y dijeron: Los filisteos han devuelto el arca del Señor, desciendan y súbanla al lugar de ustedes. Capítulo 7. Los hombres de Kiriat Jearim vinieron, subieron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que guardara el arca del Señor. Aconteció que desde el día en que el arca llegó a Kiriat Jearim pasó mucho tiempo, unos 20 años, y toda la casa de Israel gemía por el Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo su corazón se vuelven al Señor, quiten de en medio de ustedes los dioses extraños y las astartes, y preparen su corazón para el Señor. Sírvanle solo a Él, y Él los librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y las astartes, y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: Reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por ustedes al Señor. Se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la vertieron delante del Señor. Aquel día ayunaron allí y dijeron: Hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgaba a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los gobernantes de ellos subieron contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y los hijos de Israel dijeron a Samuel: No ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero de leche y lo ofreció entero al Señor como holocausto. Samuel clamó al Señor por Israel, y el Señor lo escuchó. Y aconteció que mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos se acercaron para combatir contra los hijos de Israel. Pero el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Él los confundió, y ellos fueron derrotados ante Israel. Los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Luego Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó el Señor. Así los filisteos fueron sometidos y no volvieron más a invadir el territorio de Israel. La mano del Señor estuvo contra los filisteos todo el tiempo de Samuel, y fueron restituidas a Israel las ciudades que los filisteos le habían tomado desde Ecrón hasta Gat. Israel rescató sus territorios de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a todo Israel todo el tiempo que vivió. Él iba año tras año y hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después regresaba a Ramá, pues allí estaba su casa, y allí también juzgaba a Israel. Allí mismo edificó un altar al Señor. Capítulo 8. Aconteció que habiendo envejecido Samuel, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel, y su segundo Abías. Ellos fueron jueces en Beerseba. Pero sus hijos no andaban en los caminos de él, más bien se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando soborno y pervirtiendo el derecho.
Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: He aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por eso, constitúyenos ahora un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones. Estas palabras desagradaron a Samuel porque dijeron: Danos un rey que nos gobierne. Samuel oró al Señor, y el Señor le dijo: Escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado para que no reine sobre ellos. De la misma manera que han hecho conmigo desde el día en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así hacen contigo también. Ahora pues, escucha su voz, pero adviérteles solemnemente y declárales cuál será el proceder del rey que ha de reinar sobre ellos. Samuel refirió todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido un rey, y dijo: Este será el proceder del rey que reine sobre ustedes. Tomará a los hijos de ustedes y los pondrá en sus carros y en su caballería para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de millares y jefes de 50. Hará que aren sus campos y sieguen su mies, que fabriquen sus armas de guerra y el equipo de sus carros. Tomará a las hijas de ustedes para que sean perfumistas, cocineras y panaderas. También tomará lo mejor de las tierras de ustedes, de las viñas y de los olivares, y los dará a sus servidores. Tomará la 10ª parte de los granos y viñedos de ustedes para dárselo a sus funcionarios y servidores. Tomará a los siervos, a las siervas, a los mejores bueyes y a los mejores asnos de ustedes para ocuparlos en sus obras. También tomará la 10ª parte de los rebaños de ustedes, y ustedes mismos serán sus siervos. Aquel día clamarán a causa de su rey que habrán elegido, pero aquel día el Señor no los escuchará. Sin embargo, el pueblo rehusó escuchar a Samuel y dijeron: No, más bien que haya rey sobre nosotros. Entonces nosotros seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá al frente de nosotros y llevará a cabo nuestras batallas. Samuel escuchó todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel: Escucha su voz y constituye un rey sobre ellos. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel: Regrese cada uno a su ciudad.